Hola, en este video vamos a ver el texto de Uber. Es un texto bastante importante, lo saben tomar sobre todo por ahí para articular con Bourgeois, porque acá vemos de qué trata una etnografía, en qué consiste, y bueno, y el texto de Bourgeois justamente es una etnografía. Así que un poquito también lo voy a relacionar ahí. Tener en cuenta que acá también en este texto vemos que Uber hace una etnografía con el objetivo de esclarecer cuál sería el punto de vista nativo, o sea, que en este caso serían los pilotos, sobre la guerra de Malvinas, y al final, tras todo este trabajo, termina haciendo una comparación entre lo que hacen los pilotos en la guerra y lo que hacen los antropólogos en su quehacer, cuando hacen trabajo de campo. Todo con la finalidad de que se pueda entender qué sería lo que hace un antropólogo, ¿no? Va a ser importante que puedan recatar eso, cómo es hacer trabajo de campo, cómo se hace una etnografía, qué métodos son los que se utilizan. Esa sería la idea, lo que hay que tener en cuenta a la hora de leer Uber, ¿sí? Vamos a empezar entonces por ver qué sería el trabajo de campo según la autora. Consistiría en un proceso de recolección de datos, les pongo acá. ¿Recolección de datos sobre qué? Sobre el comportamiento social en una cultura particular. Y para eso va a ser necesario que el investigador se traslade al campo de interés en el caso de que el campo de interés no sea el mismo lugar donde él vive, ¿no? Y ese traslado va a implicar un periodo extenso de tiempo en el que tiene que estar conviviendo con estas personas, viendo cómo son sus actividades cotidianas, ¿sí? Por eso yo les pongo acá este dibujito también como para hacerles la idea de que este campo es más que una porción de tierra. En realidad, el campo implica sí un determinado espacio geográfico, pero implica a esas personas particulares que habitan en ese lugar, que son, tienen sus características, sus actividades, como puede ser hacer una fogata o otra cosa. Eso lo dibujé porque era lo más fácil de dibujar nomás. Determinado tipo de vivienda, determinada forma de pensar, de hacer las cosas, de sentir. Todo eso va a ser al campo, ¿sí? Y a lo que se va a estudiar y sobre qué se va a recolectar datos. Pasemos a la etnografía. ¿Qué sería esto? Nos dice Buber que implica, la etnografía se presenta como enfoque, texto, método. ¿Qué tipo de enfoque sería ese? Bueno, sería un enfoque no etnocéntrico. Esto quiere decir que no es que el investigador va a venir y va a interpretar todo desde su forma, desde su marco teórico y como a él le parezca y va a escribir eso. No, no sería esa la idea, sino que la idea sería justamente ver cómo los actores mismos que realizan estas actividades están interpretando lo que hacen y cómo lo piensan y qué sienten con eso, y todo eso va a ser lo que este antropólogo va a tener que ir captando, va a tener que ir recolectando datos para poder describir el comportamiento social. La etnografía sería una descripción del comportamiento social en una cultura particular. Además nos dice Buber que estas descripciones entonces estarían orientadas por problemas de orden teórico, o sea, sí se tiene en cuenta la teoría, pero todo esto gira en torno a la comprensión de las prácticas y las concepciones con las que se maneja esta gente que vive ahí y cómo piensan. O sea, es decir, la etnografía puede recuperar datos que son de orden teórico, por ejemplo, definición teórica de racismo según Memmi, eso es algo bien teórico. Eh, sí, el etnógrafo va a tener en cuenta su marco teórico, su forma de concebir las cosas, y si quiere hacer una etnografía que sea particularmente sobre el racismo, va a recuperar eso, pero lo va a hacer sin descuidar lo visto en este campo, lo visto con estas personas, cómo interpretan ellas mismas ciertos rasgos racistas, capaz, si la etnografía trata de eso, o si la etnografía trata de, tomando a Bourgeois, modos alternativos de conseguir ingresos, como esto de vender crack, que sería algo bien particular de Harlem, porque podrían haber hecho otra cosa, ¿no? Podría haber, no sé, podría haber sido otra la actividad que les genere ingresos, pero particularmente en Harlem sucede eso, y a ver qué significación le da esta gente a eso que ocurre. Bueno, y ellos dicen, lo relacionan con recuperar la dignidad, ¿no? Es algo bien particular que Bourgeois prestó atención ahí, en decir, bueno, cómo estas personas significan lo que ocurre y qué sentido le dan, por qué ocurre esto. Prestar atención al punto de vista de los nativos, entonces, ese va a ser la etnografía como enfoque.
Y para esto, los etnógrafos deben aprender a aprender, nos dice la autora, a aprender, a conocer, a actuar y cómo actúan estas personas según una lógica que se le es particular. Y el etnógrafo se va a ver entonces en la situación de tener que apropiarse de esta lógica que en realidad a él no le es propia. Va a tener que abrirse, a ver desde los ojos de los mismos actores cómo ven ellos las cosas. Bueno, que va a ser diferente a el que tiene el investigador. La etnografía como texto. Como texto, en tanto de esto sale un trabajo escrito, ¿no? Se presenta como un texto. Después de que el etnógrafo fue recabando todo, lo fue escribiendo todo, se arma un trabajo escrito. La metodología que se va a utilizar para poder realizar esta etnografía es la observación participante. Esto que les decía yo, de que sí o sí el etnógrafo va a tener que trasladarse al campo, estar ahí, recabar de primera mano, hacer observación participante, hacer entrevistas, cuestionarios, ¿sí? Ahora quiero que hablemos un poquito más en relación a la metodología utilizada para poder construir una etnografía. Bueno, el método etnográfico. Los principales serían la entrevista y la observación participante. Estas le servirían al investigador para poder ir interiorizándose en esta lógica que no le es propia, que es de los actores. Por un lado, entonces, la entrevista sería una entrevista no estructurada, o sea que el investigador no va con una lista de preguntas que quiere ir a hacerle al actor, sino que es algo que fluye, que incluso la persona entrevistada va estructurando el campo de la entrevista, va llevándola por donde le parezca, ¿sí? Entonces, esa característica hace que nosotros podamos decir que esa entrevista es no directiva. Estas son unas cositas que yo aclaro, el texto no lo dice en realidad, pero yo les digo cómo es esta entrevista. Una entrevista profunda, no estructurada, no directiva. La observación participante, ya decíamos antes, que nos permite obtener información de primera mano sobre el comportamiento social. Además, en la experiencia de Buber, esto sí ya es algo bien del texto que tienen para leer, ahí se ve que ella afirma que esta observación participante solo adquiere sentido en contexto. Es decir, en determinada situación, con determinados sujetos, es que va a adquirir sentido. Otra cuestión a destacar es que para Buber las técnicas, métodos etnográficos se desarrollan desde una reflexividad contrastante, dice ella. Contrastan tanto la reflexividad de los nativos, de los actores, y por otro lado también está la del investigador. Entonces dice que las técnicas serían producciones intersubjetivas porque se van dando entre dos. Por ejemplo, entrevista. ¿Quiénes forman parte de esa entrevista? Y al menos dos personas, ¿no? Capaz más, pero al menos son dos. Siempre es entre dos que se va a ir entretejiendo todo en el trabajo de campo. Al menos dos. El investigador y un actor, en ese sentido, ¿no? Bueno, pasemos entonces a ¿de qué trata esto de la reflexividad que recién decía que es importante ver el contraste entre la reflexividad del nativo y del investigador? ¿De qué se trata esto? En un texto que tenían antes, en un programa un poquito más viejo, tenían un texto de Buber que decía que la reflexividad se definía por ser un proceso de interacción, o sea, interacción entre dos, diferenciación a su vez, porque yo no soy igual que el otro, y reciprocidad, porque siempre va una ida y vuelta entre dos, entre el investigador y el actor. Ahora, en este texto de Buber en particular, yo esto de recién se los digo como para que puedan ampliar un poquito más, pero en este texto en particular nos dice Buber que consistiría en poder lograr articular los conceptos de experiencia cercana y los conceptos de experiencia distante. Los de experiencia cercana son los de los actores y los de experiencia distante son los del investigador en criollo. Acá se los pongo. Bueno, vamos a ver de qué trata un poquito más esto de concepto de experiencia cercana. Serían conceptos, categorías, nociones utilizadas por parte
de un actor para referirse a lo que él y su propio grupo social piensan, ven, sienten, cómo perciben ellos el mundo. Y por otro lado está la forma que tiene el investigador, conceptos de experiencia distante, conceptos, categorías, nociones bien propias del investigador y que pueden ser conceptos tomados por parte de un determinado marco teórico que hacen a su forma de ver las cosas, ¿sí? Resumiendo, se trataría de un proceso que es transversal a todo el trabajo de campo. Siempre se va a estar poniendo en juego esto de lo que trae el actor, lo que trae el investigador, hagámoslo interaccionar, diferenciemos, esto es del actor, esto es propio del investigador. Veamos qué ocurre en la intersubjetividad entre los dos, que va a ser el contenido que va a pasar a formar parte de la etnografía. Todo eso es lo que se hace en trabajo de campo. Y en definitiva implicaría el poder ir pasando progresivamente desde las nociones del investigador hacia las nociones de los actores para no ser etnocéntricos. Veamos ahora la comparación entre los pilotos de la Guerra de Malvinas y los antropólogos. ¿En qué estarían coincidiendo? ¿Habría similitudes entre estos dos? Bueno, el primer punto a tener en cuenta es que ambos se insertan en un ambiente desconocido en su trabajo, en un ambiente que resulta exótico. Los pilotos se encontraron en un medio que no era ni totalmente aéreo ni totalmente naval, estaban ahí volando bien al ras del agua y era algo que era totalmente nuevo para ellos, en un ambiente que no conocían, con este peligro de que podían ser bombardeados por otros, por el enemigo. Entonces asustaba bastante, ¿no? Esta situación de estar en un ambiente desconocido y con un enemigo que estaba mucho mejor preparado que ellos además. Por otro lado, los antropólogos, estos se instalan en un campo, decíamos antes, un campo en donde las lógicas que se manejan son diferentes a las suyas. Es un campo que resulta totalmente desconocido también, es la primera vez que van, capaz, ¿no? Capaz, o tienen que tener esta mirada de lo exótico, de ver lo diverso de toda esta comunidad, porque recordemos que el campo no es solamente un espacio, sino que nos estamos refiriendo también a las personas que allí habitan, las actividades que allí se realizan. Bueno, pasemos al segundo punto. Es sobre la marcha de que realizan su trabajo que van implementando la metodología que crean más oportuna. Se van fijando según lo que va apareciendo en el campo, qué sería lo más conveniente hacer, qué se puede hacer ante esta situación con la que se presentan. Los pilotos, por un lado, decidieron esto de volar rasantes. Ahí el agua está acá y ellos vuelan ahí nomás, cerquita del agua. Y eso produjo que los parabrisas se les llenen de sal, por lo que necesitaban ayuda especializada de un bioquímico para poder solucionar ese problema, porque si no, no podían ver, ¿no? Fue un problema con el que se encontraron en la marcha y tuvieron que creativamente solucionarlo. Los antropólogos también les pasa esto, también se encuentran ante situaciones imprevistas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Quirós, cuando hacía su trabajo como antropóloga con las personas que iban a ir a la conferencia de prensa, resulta que en cierto momento como que se peleaban, como que ya no sabían si querían asistir o no, porque estaban como muy en desacuerdo entre ellos sobre distintas cosas? Eso seguro que fue un imprevisto en la labor del quehacer antropológico. Pero bueno, va a ir acomodándose en lo que va apareciendo, va a ir eligiendo a ver si lo más oportuno ahora es observación participante, entrevista, acompañar, escuchar, qué es lo que es más adecuado a hacer en esta situación, lo va a ir viendo, ¿no? Y va a ir viendo cómo es mejor aproximarse a estos otros, que son otros que no son desconocidos en principio, que uno los tiene que ir conociendo de a poco, para poder ir adentrarse en su lógica, en la lógica de los actores, en su propio punto de vista, que van a ser los datos que vamos a recabar para hacer la etnografía. Tercer punto, ambos tienden a desfragmentar, o sea que en vez de poner las cosas por separado,
lo juntan todo. Por eso es desfragmentación, ¿sí? Ambos tenían una misión, los pilotos tenían la suya, los antropólogos tienen la suya, y a esa misión le encaran de una forma desfragmentada. En tanto, los procedimientos que van teniendo en su labor se van siendo unificados en cierta forma. Los pilotos, por su parte, no se quedan solo con lo aéreo, sino que se dan cuenta que volar rasante, combinar lo aéreo y lo naval, era lo más oportuno en ese momento, porque si volaban más arriba, iban a ser captados por los radares del enemigo y los iban a derribar. Entonces tenían que volar más abajo y tratar de no chocar con las olas. Por su parte, los antropólogos combinarían acciones como hablar, escuchar, acompañar, preguntar, observar, participar, ir escribiendo, anotando, entrevistar a la gente, ¿sí? Y todo esto hace a su trabajo, la combinación de todas estas acciones. Además, también no solo se desfragmentan la metodología, sino que habría también una desfragmentación, una unión, una combinación en cómo se va a ver las dimensiones sociales, dimensiones económicas, la religiosa, educación, salud, etcétera. Diferentes dimensiones de la vida social van a ser miradas en conjunto, todo va a ser tenido en cuenta como importante. En otro texto de Buber, que actualmente no forma más de parte del programa, ahí veíamos lo que es la visión o mirada holística, y tiene que ver con esto, con el poder captar todo como algo global y que todo es importante tener en cuenta en el trabajo de campo. Otras similitudes a tener en cuenta serían estas. Pilotos y antropólogos mantendrían relaciones de proximidad y distancia respecto de los otros que encuentran en el campo y respecto del campo. Con esto me estoy queriendo referir a que los pilotos, ellos se acercan y se alejan de un contrincante, de un otro. Ellos bajan de las nubes y se acercan al mar, pero no se sumergen en el mar, se quedan ahí y vuelan rasantes, ¿no? Los antropólogos se acercan, se alejan de los actores con los que se encuentran en el campo. Dice Buber, se reabastecen alto en el cielo con teoría y bajan al campo. O sea, ellos vienen con cierta teoría, cierto estudio. Bajan al campo a ver qué ven en el campo más allá de la teoría y se acercan a este campo sin volverse parte de él, pero sí interactuando con los actores. Dice la autora entonces que, al igual que los pilotos, entonces los antropólogos estarían peinando las olas cuando participan en las ceremonias, en la vida cotidiana de los actores, sin terminar volviéndose uno más de ellos. Otra característica, ya la última, ambos son modificados por la experiencia, se ven afectados por esta experiencia, no salen igual de esa experiencia, ¿no? No salen igual a como entraron. El piloto y su avión se modifican en su naturaleza. El antropólogo, además, también se ve afectado por esta experiencia etnográfica y se retira luego con un mejor conocimiento sobre la vida social, un mejor pantallazo de lo que es el comportamiento social de estas personas con las que estuvo interactuando. Ya con eso sí terminamos la clase y espero que les haya gustado.